El primer Dios encarnado no completó la obra de la encarnación, sino solo el primer paso de la obra que Dios debía realizar en la carne. Así pues, con el fin de terminar la obra de la encarnación, Dios ha regresado en la carne una vez más y vive toda la normalidad y la realidad de la carne, es decir, manifiesta el Verbo de Dios en una carne totalmente normal y ordinaria, concluyendo de esta forma la obra que Él dejó sin realizar en la carne. La segunda carne encarnada es esencialmente parecida a la primera, pero es incluso más real aún, incluso más normal que la primera. Como consecuencia, el sufrimiento que la segunda carne encarnada soporta es mayor que el de la primera, pero este sufrimiento es una consecuencia de su ministerio en la carne, el cual es diferente del sufrimiento que el hombre corrupto tendría que padecer. También brota de la normalidad y de la realidad de su carne. Como Él realiza su ministerio en una carne totalmente normal y real, ésta debe soportar muchas dificultades. Cuanto más normal y real sea esta carne, más sufrirá Él en la realización de su ministerio. Dios obra en una carne muy común, una que no es en absoluto sobrenatural. Como su carne es normal y también debe cargar con la obra de salvar al hombre, Él sufre en mayor medida de lo que lo haría una carne sobrenatural. Todo este sufrimiento brota de la realidad y de la normalidad de su carne. De los sufrimientos que han padecido las dos carnes encarnadas durante la realización de sus ministerios, se puede ver la esencia de la carne encarnada. Cuanto más normal sea la carne, mayor la dificultad que debe soportar al emprender la obra. Cuanto más real es la carne que emprende la obra, más duras son las nociones que se crean las personas y mayores los peligros que probablemente puedan sobrevenirle. Además, cuanto más real sea la carne y cuanto más posea ésta las necesidades y el sentido completo de un ser humano normal, más capaz será él de asumir la obra de Dios en la carne. Fue la carne de Jesús la que fue clavada en la cruz, su carne que Él entregó como ofrenda por el pecado. Fue por medio de una carne con humanidad normal que Él derrotó a Satanás y salvó totalmente al hombre desde la cruz. Y es como carne completa que el segundo Dios encarnado lleva a cabo la obra de conquista y derrota a Satanás. Solo una carne completamente normal y real puede realizar la obra de conquista en su totalidad y dar un testimonio convincente. Es decir, la obra de conquistar al hombre se hace efectiva por medio de la realidad y la normalidad de Dios en la carne, no a través de milagros y revelaciones sobrenaturales. El ministerio de este Dios encarnado consiste en hablar y, de este modo, conquistar y perfeccionar al hombre. En otras palabras, la obra del Espíritu materializada en la carne y el deber de la carne es hablar y, de este modo, conquistar, revelar, perfeccionar y eliminar por completo al hombre. Por tanto, la obra de Dios en la carne se cumplirá en su totalidad en esta obra de conquista. La obra redentora inicial fue sólo el comienzo de la obra de la encarnación. La carne que realiza la obra de conquista completará toda la obra de la encarnación. En cuanto al género, uno es varón
y la otra es hembra. De esta manera se ha completado el significado de la encarnación de Dios. Disipa las erradas nociones del hombre sobre él. Dios puede convertirse tanto en varón como en hembra, y en esencia, el Dios encarnado no tiene género. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer y no diferencia entre los géneros. En esta etapa de la obra, Dios no lleva a cabo señales y maravillas, de forma que la obra logrará sus resultados por medio de las palabras. Además, en esta ocasión, la obra de Dios encarnado no es sanar a los enfermos ni echar fuera a los demonios, sino conquistar al hombre hablando, lo que quiere decir que la habilidad natural de esta carne encarnada de Dios es hablar palabras y conquistar al hombre, no sanar a los enfermos ni echar fuera a los demonios. Su obra en una humanidad normal no es realizar milagros, ni sanar a los enfermos ni echar fuera a los demonios, sino hablar. Y por eso la segunda carne encarnada le parece a las personas más normal que la primera. Las personas ven que la encarnación de Dios no es mentira, pero este Dios encarnado es diferente a Jesús encarnado, y aunque ambos son Dios encarnado, no son completamente iguales. Jesús poseía una humanidad normal y ordinaria, pero él estuvo acompañado por muchas señales y maravillas. En este Dios encarnado, los ojos humanos no verán señales o maravillas, ni sanación de enfermos o expulsión de demonios, ni que ande sobre el mar o ayune durante 40 días. Él no realiza la misma obra que Jesús llevó a cabo, no porque su carne sea esencialmente diferente a la de Jesús, sino porque no es su ministerio sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Él no echa abajo su propia obra ni la interrumpe. Como conquista al hombre a través de sus palabras reales, no hay necesidad de someterlo con milagros, y por tanto, esta etapa es completar la obra de la encarnación. El Dios encarnado que ves hoy es completamente una carne y no hay nada sobrenatural en él. Se enferma como los demás, necesita comida y ropa como los demás, ya que es completamente una carne. Si en esta ocasión Dios encarnado llevara a cabo señales y maravillas sobrenaturales, si sanara a los enfermos, echara fuera a los demonios o pudiera matar con una palabra, ¿cómo se realizaría la obra de conquista? ¿Cómo se difundiría la obra entre las naciones gentiles? Sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios fue la obra de la era de la gracia, el primer paso en la obra redentora, y ahora Dios ha salvado al hombre de la cruz. Ya Él no realiza esa obra. Si en los últimos días apareciera un Dios igual a Jesús, uno que sanara a los enfermos, echara fuera a los demonios y fuera crucificado por el hombre, aunque ese Dios sea idéntico a la descripción de Dios en la Biblia y fácil de aceptar para el hombre, no sería, en su esencia, la carne que vestiría el Espíritu de Dios, sino un espíritu maligno. Y es que el principio de la obra de Dios es no repetir nunca lo que Él ya ha completado. Así pues, la obra de la segunda encarnación es diferente que la de la primera. En los últimos días, Dios materializa la obra de conquista
en una carne ordinaria normal. Él no sana a los enfermos, ni será crucificado por el hombre, sino que simplemente habla palabras en la carne, conquista al hombre en la carne. Solo una carne como esta es la carne de Dios encarnado. Solo una carne como esta puede completar la obra de Dios en la carne.